qué es importante? Les quiero comentar que estuve investigando y creo que en el mundo ya vamos casi para los 4 millones de fallecimientos por COVID-19. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de familias y de personas que han estado pasando por los más difíciles momentos en una situación de aislamiento y con muchas otras situaciones que se han venido sumando en esta pandemia por COVID, ¿no? Aunado está la parte de desempleo, por ejemplo, o de adicciones, y no únicamente a sustancias, sino también alcohol, droga, pornografía, etcétera, ¿no? Sin olvidar también el caso, por ejemplo, de violencia, que ha estado como muy presente, y han habido casos que incluso han hecho que volteemos a ver más esta situación, sobrecargas, miedo, enfermedad, pobreza, en fin, no les quiero ya volver a hablar acerca de toda la lista de cosas complicadas que hemos estado viviendo últimamente, pero justamente en este panorama es que muchos nos hemos replanteado como este sentido de la vida y de la existencia, o sea, de qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría platicarles acerca de la resiliencia, ya que, por ejemplo, si vemos algunos estudios que se han hecho o preguntas acerca de cómo está la población en general, pues vemos que hay una crisis en salud mental, ya que, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana dicen que ha aumentado el riesgo suicida, y yo creo que si eres psicoterapeuta te has encontrado con esta situación más a menudo, de personas, de familiares que han estado viviendo esto, o de personas que han tenido intentos de suicidio. Dicen que ha aumentado hasta un 20%, por ejemplo, o apenas en diciembre dicen que se ha incrementado en un 32% las personas que padecen ansiedad y depresión, y 25% personas con depresión, ¿no? Y eso es todo solamente de lo que nos enteramos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el panorama sí está como muy puesto para que este tema lo tomemos muy en serio y veamos qué cosas podemos hacer para que nuestra resiliencia o nuestras habilidades resilientes se incrementen. Y bueno, ¿pero qué es el término resiliencia? Seguramente muchos ya están familiarizados con este término, pero para los que no lo conocen, pues les doy un pequeño dato así como breve acerca de qué es la resiliencia. Bueno, el término resiliencia o resilio viene de la física, que habla de las cualidades de un material que tiene la capacidad de ser oprimido, pero que cuando pasa esta fuerza que lo oprime, vuelve a su forma original, como podría ser una esponja, ¿no?, que la aplastamos y cuando pasa esta presión vuelve a su estado original. Bueno, justamente la psicología y las ciencias sociales toman este concepto y lo aplican, ¿no? Y hablan de los individuos, pero también hablan de las comunidades o de las familias o de las parejas, y lo aplican a estas personas. Y nos dicen que son aquellos que tienen la capacidad de volver a como estaban, pero va más allá el término resiliencia. Aquí el término resiliencia tiene una connotación mucho mayor, ya que nos dice que no nada más tienen la capacidad de volver a como estaban, sino de fortalecerse, de crecer, de salir mejor de cómo estaban previamente a esta experiencia que los oprimió, ¿no? Entonces, bueno, ya se dieron cuenta más o menos por dónde va el tema de la resiliencia. Y bueno, Viktor Frankl, que ahorita les voy a platicar de él, pues dice que nuestras decisiones, no las condiciones, son las que determinan quiénes somos. Y bueno, Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo que nació en Viena, Austria, ¿no? Y bueno, es fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Y bueno, este personaje sobrevivió a los campos de concentración nazi y escribió un libro que es muy bueno, que si no han tenido la oportunidad de leerlo, yo se lo recomiendo. Es como canasta básica también, es El hombre en busca de sentido. Y él nunca habló de resiliencia como tal, o el término de resiliencia, pero cuando hablamos de resiliencia, indudablemente nos vamos como a él por sus enseñanzas y por la gran fortaleza y la gran resiliencia que él, sin conocer el término, pues realmente aportó muchísimo para que esto pudiera para que esto pudiera ser como más analizado de fondo, ya que no sabíamos
cuáles eran las características o los motivos o los factores que influían para que ciertas personas, a pesar de la adversidad o de un entorno muy hostil, pudieran desarrollarse de una manera saludable, ¿no? Entonces, bueno, él nos dejó muchísimas enseñanzas. La primera de estas, pues, es, por ejemplo, aceptar la realidad. Y en este punto de aceptar la realidad, yo sé que a veces decimos como que es el primer paso, ¿no? Para cualquier situación, incluso en el duelo, que es algo que estamos viendo como muy seguido en las 4 tareas del duelo, o en las primeras cosas que tenemos que hacer de nuestro duelo, es aceptar lo que ha ocurrido. Pero a veces creemos que es tan sencillo como decir, bueno, sí, ya sé qué pasó. Sin embargo, no lo aceptamos a lo mejor racionalmente, pero no lo aceptamos emocionalmente, y estamos enojados, estamos haciendo como berrinche, ¿por qué me pasó esto a mí? No, estamos como constantemente como aborreciendo esta realidad que nos tocó, en lugar de, bueno, trabajar todas estas emociones y de primer paso aceptar la realidad que nos ha tocado vivir. Como un segundo punto que va muy de la mano con el primero, que dice, no nos tenemos que quedar con el ¿por qué me pasó esto?, sino aceptarlo. Y el segundo punto habla del propósito, del para qué me pasó esto que me está pasando. Es decir, buscar un sentido al reto que nos está tocando vivir. Esto no es tan sencillo, ya que habla también de nuestras esperanzas, y cuando estamos como tristes, nostálgicos o en un mal momento, como que se nos dificulta en gran medida saber por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo o por qué motivo llegamos hasta este punto, ¿no? Entonces, bueno, el elaborar el propósito es una tarea fundamental que todos nos tenemos que dar cuando estamos pasando por un momento complicado. Y bueno, uno de los puntos también que me gustan, y que de hecho uno de mis pacientes me recuerda porque dice que su papá, que recientemente falleció, le decía constantemente, era, tú no puedes cambiar muchas cosas, ¿no? O en ti, en algunas circunstancias no puedes modificar mucho de lo que te está tocando hacer, pero hay algo que no te puede arrebatar nada, y esto es la libertad de tener una actitud positiva ante lo que te está sucediendo. Hay personas que ante una misma situación pueden tener una actitud resiliente, y les pongo un ejemplo. Hay personas que dicen, me fue fatal, me acaban de asaltar y me quitaron mi bolso, me quitaron mi celular y es terrible, o sea, es patético. Y en cambio, otra persona puede estar tomando esta misma situación y decir, qué afortunado soy de que a pesar de que viví esto, que me molesta y que me dio tanto miedo, pero estoy súper bien, qué buena suerte tengo, porque a pesar de lo que me pasó, estoy viviendo esto y tengo la oportunidad de contarlo, ¿no? Y de aprender de esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por mucho que nos despojen de cosas, justamente la actitud es algo de lo que no nos pueden despojar. Otro punto que es importante, que a veces nos cuesta trabajo, o que incluso lo podemos llegar a tomar a mal cuando estamos en un momento de crisis, es tomar las cosas con humor. Decía Víctor Frank que este es un truco para descansar del sufrimiento y hacer un momento más llevadero para poder sobrevivir y sobreponernos a todo eso que nos está tocando vivir. ¿A ustedes les ha tocado algún momento así de que están en un momento crítico y se quieren fugar, por ejemplo, en algo divertido o en pasarla bien? A veces esto incluso no es bien tomado por la sociedad. Dicen, está teniendo problemas de pareja y se va con sus amigos, o está teniendo una pérdida y ahí está riéndose con quienes vinieron a darle el pésame, ¿no? O acaba de fallecer no sé quién y ya está saliendo, o ya está teniendo fiestas, o ya está sonriendo y ya lo vemos contento, y entonces como si nada. A veces este punto es difícil porque socialmente a veces no es permitido. Entonces yo creo que es algo que pudiéramos todos contribuir a que normalicemos que cuando estamos en un mal momento, cuando la persona sí lo desea, también puede tener esta fuga del humor para hacer que esto que está viviendo, pues a lo mejor sea un punto de descanso, y pues bueno, después seguirá con su sufrimiento y tendrá que resolver lo que tenga que resolver, pero puede tener como un momento de, me descanso aquí un ratito y me la paso bien, ¿no? Y
uno de los últimos puntos que nos regala, pues es el tema de la espiritualidad, que ojo, no necesariamente tiene que estar con la parte religiosa, ¿no? La espiritualidad es aceptar una realidad que es incomprensible para la razón. Es decir, tal vez no entiendo por qué me está pasando todo esto que me está pasando, pero confío en que hay una razón, un motivo o una fuerza superior que va a hacer que todo esto que estoy viviendo valga la pena, ¿no? Entonces, racionalmente a lo mejor no sé por qué, pero lo estoy viviendo. Y entonces me doy la oportunidad de aceptarlo, y eso es como la parte espiritual. Y no necesariamente tiene que ser en Dios, a veces es creer en la naturaleza, en la humanidad, en la gente que me ama, en lo que yo amo, en mi existencia, en fin, en un montón de cosas, ¿no? Esa es la parte espiritual de conectarnos con nosotros mismos. Pero aquí hay un tema muy interesante. Decimos, ¿por qué algunas personas que igualmente estuvieron en circunstancias críticas, algunas tienen esta capacidad de sobrellevar lo que están viviendo y otras por completo no, se derrumban y no quieren ya saber más nada de su existencia? ¿Cuál es el ingrediente que falta aquí? Bueno, Viktor Frankl dice que este ingrediente es la esperanza. Y bueno, años más tarde, tenía que ser un biólogo, porque es un poco cruel, hizo un experimento bastante feo, por cierto. Aquí hago un paréntesis, ya los estudiantes de psicología ya no torturamos ratas, ni conejos, ni perros, ni nada de eso, no. Aquí ya no utilizamos animales, porque ya nos dimos cuenta que no somos animales como ellos, ¿no? Somos muy diferentes y juegan muchos otros factores, por lo cual estos estudios ya se desecharon, pero sí nos enseñaron algo y sí nos siguen aportando algo, pero ya no se hacen, no se preocupen. Pero bueno, en 1950, Kurt Richter, que era un profesor de una universidad, condujo un experimento con ratas, ¿no? Y fue como muy polémico. Bueno, en su momento no, porque creo que anteriormente era como se tenía que ser psicópata para conducir como esos estudios en animales. Todos son muy perversos, o hay varios estudios muy perversos, ¿no? En esos años. Sí, también hubo experimentos con niños, ¿no? O cuando también dejaron cómo era la sífilis, correr la sífilis sin dar ningún tratamiento, o sea, personas reales, ¿no? Situaciones reales. Pero bueno, no estamos hablando de ese es otro breviario cultural. Pero bueno, no estuvo un poco menos cruel, pero bueno, este hombre lo que hizo fue captar un montón de ratas y ponerlas en tarros de cristal con agua, en donde la rata no podía sujetarse de ningún lado, ¿no? Entonces la rata tenía que nadar para no ahogarse, obviamente, y no podía sujetarse de nada. O sea, dependía por completo su salvación de un factor externo que viniera a rescatarla. Bueno, las primeras ratas que él utilizó no las ayudó, simplemente las metió en el tarro, las dejó nadar y vaya a ver, puso el cronómetro y a ver cuánto duran, ¿no? Bueno, pues las ratas duraron nadando alrededor de 15 minutos y después se dejaban morir por completo, ¿no? Y de hecho las primeras ratas se murieron. Después él quiso darle como un giro o un twist más malvado a este experimento y puso a ratas de las mismas características en las mismas situaciones, pero antes de que muriera hizo algo y fue rescatarlas, ¿no? Él metió su mano y sacó a las ratas y ya las secaba, les daba un poco de alimento, las dejaba descansar. ¿Y qué creen que hizo nuevamente? Sí, las metió Ale. Las metió nuevamente a estos tarros de cristal en donde tenían que nadar nuevamente, ¿no? Y él quería ver qué pasaba. ¿Y qué creen que pasó? A las ratas pensar que iban a ser rescatadas, ¿cuánto tiempo más creen ustedes que la rata estuvo nadando? ¿No? Aproximado. 10 minutos. 10 minutos, media hora, dicen por allá, ¿quién da más, no? Bueno, estuvieron en promedio 60 horas nadando. 60 horas nadando. Con la particularidad de que habían sido rescatadas.
en una situación similar anteriormente y habían sido rescatadas, y entonces la rata con esa característica nadaba y nadaba. Incluso hubo una rata que nadó 81 horas antes de ahogarse, ¿no? Porque, pues bueno, ahí está el punto, ¿no? Entonces se dieron cuenta que jugaba muchísimo a favor en los individuos, no únicamente en las ratas, sino en todos los individuos, el tener una esperanza de que las cosas cambien para mejor. Y esto nos hace sacar fuerzas de donde no tenemos y ampliar nuestros límites si nosotros creemos que hay una alternativa para nuestra salvación, ¿no? Entonces, bueno, los dejo meditando en ese experimento. Ale, no parpadea, que todo bien, Ale. Creo que… No sé si me escuchan o no. Ya me rompí mi rata interna al escuchar que tantas ratitas fueron torturadas así. Se quedó tronada, así. Anonadada. Sí, bueno, yo también sufrí cuando lo leí, pero… Entonces, para ser resiliente se necesita a fuerzas pasar por algo traumático o muy fuerte, o se puede tener una actitud resiliente a pesar de que no te haya ido tan mal en el baile, como dicen por ahí, si es que dicen así. Pues bueno, si ustedes siguen investigando acerca de este estudio con ratas, él lo llevó al extremo, o sea, él puso muchísimas variables para ver cuál era la conducta de la rata. Y en efecto, Fetito, aunque no es necesario o mandatorio que la rata sea sometida a factores estresantes previos a esto, la realidad es que sí tiene mejores resultados en cuanto a resiliencia se refiere cuando un individuo ha tenido estos factores estresores. ¿Qué quiere decir? Sí, si estás sobreprotegiendo a tu hijo, le estás haciendo un daño, ¿no? Porque si nunca en su vida se ha enfrentado a un reto y nunca en su vida ha tenido que construir esperanza, motivos, creatividad, búsqueda de soluciones, pedir ayuda, etcétera, pues no le estás haciendo un bien, solucionándole absolutamente todo. Y bueno, digo de los niños, pero también suele suceder con las parejas, ¿no? En ocasiones hay tanta, no interdependencia, sino codependencia en las parejas en las que no les dejamos hacer nada, somos totalmente dependientes del otro, que llega un punto en donde esto no nos está preparando para ser individuos resilientes y ante cualquier adversidad nos podemos quebrar, ¿no? Y nos podemos dejar ahogar a la primera como le pasó a la rata, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar justamente de qué factores nos pueden ayudar a sacar como estas habilidades resilientes, porque era justo lo que también platicábamos, que no necesariamente te tiene que pasar un tren por encima para que seas resiliente, pero ahorita lo vamos a platicar. Muy buena pregunta, Fetito. Palomitas. Muy bien. Y bueno, ¿qué sería lo opuesto a tener esperanza? ¿Se imaginan? ¿Qué sería lo opuesto a tener esperanza? La desesperanza, dice. Sí, depresión, muy parecido. Enojo. Depresión, enojo, pudiera ser. Sí, es algo que nosotros le llamamos indefensión aprendida. Bueno, este también fue un estudio con perros. No, no es cierto, ya no voy a hablar de eso. Vi la cara de Betito. No, ya no les voy a hablar de eso. Sí existió, pero no se los voy a mencionar. Pero el punto es, si también el humano, bajo ciertas condiciones, sobre todo cuando crecemos en condiciones de una autoridad muy subversiva y medios muy subversivos, muy hostiles, se genera, o sea, también lo que se puede generar es una indefensión aprendida. O sea, no necesariamente nada más se desarrolla resiliencia en la adversidad. Hay seres que en la adversidad, ¿no? Cuando se presenta este factor hostil que no favorece en nada el desarrollo del individuo, que se siente solo, también se puede desarrollar lo opuesto, que sería esta indefensión aprendida. Es decir, haga lo que haga, piense lo que piense, me relacione con quien me relacione, yo no puedo modificar mi destino. Y eso es muy triste, porque cuando ya no somos capaces de modificar lo que estamos viviendo, viene algo que se llama depresión, ansiedad y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo podría ser una situación así? Porque creo que en distintas áreas de la vida siempre hay una oportunidad, siempre hay una opción, siempre hay una manera de salir adelante. ¿Qué opción tendría o qué ejemplo tendría que ser así de fuerte para que pase esto que ya se me olvidó el nombre?
La indefensión aprendida. Eso. Bueno, pues principalmente se ha identificado en personas que viven en un sistema muy autoritario y que reciben castigos sin saber por qué. O sea, te portas bien, malo. Haces cosas buenas, malo también, ¿no? Esto que la persona ya no sabe, o sea, no sabe en qué momento va a recibir un premio o un beneficio de lo que está haciendo. Siempre recibe un castigo de manera aleatoria y entonces le hace pensar que independientemente de cómo se comporte o qué es lo que haga, simplemente no tiene injerencia en lo que le sucede, ¿no? Entonces, es cuando tenemos, por ejemplo, un entorno en donde nuestros familiares o nuestros amigos de repente están de buenas y nos hablan bien y ¡ay, qué bueno que estás aquí! Me encanta tu forma de ser. Y luego de las buenas a las primeras, yo por mi enojo o lo que sea, te digo, ¡ay, quítate, eres un baboso, no me sirves para nada, eres un no sé qué, lárgate por allá, enciérrate en tu cuarto, no te quiero ver, ¿no? Y a ver, no, y quédate allá, ahorita no estoy, ¿no? Y después nos vamos y esa persona se acerca nuevamente y ¡ay, hola, ¿cómo estás? Y mira que quiero pasar tiempo contigo y entonces decimos, híjole, o sea, en ese entorno generalmente es cuando se generan este tipo de individuos que aprenden esta indefensión porque dicen, pues me porte bien, me porte mal, haga lo que haga, no tengo injerencia en lo que me sucede y en cómo mi entorno me trata o me favorece, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, hay personas que principalmente están en una, podríamos decir, una pobreza alimentaria, en una situación de violencia intrafamiliar, en una situación muy conflictiva y ellos dicen, les preguntas, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y ellos te dicen, pues nada, ¿no? Incluso tienen un dicho que yo creo que refleja muy bien esta idiosincrasia de la indefensión aprendida de uno pone, Dios dispone, llega el diablo y lo descompone. Es decir, yo puedo querer cosas, pero pues no importa, porque al rato cualquier otro factor externo a mí va a venir a arrebatarme todo este esfuerzo y todos estos sueños que yo tengo y nada de lo que quiero conseguir lo voy a lograr, ¿no? Sí, Petito. Ya tenemos comentarios. Adri Mujía nos dice, la indefensión aprendida en las familias con padres castrantes. Ricardo Basurto nos pregunta, ¿cómo le puedo enseñar a los niños esta capacidad? Y bueno, ¿cómo desarrollar la capacidad de resiliencia? Cómo desarrollar, a ese punto vamos a llegar a cómo, qué tenemos que hacer, ¿no? Pero sí, justamente estos padres castrantes, como dice, o estos padres de doble vínculo que le llamamos, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, no quedamos bien, o sea, vamos a suponer que un estudiante va a entrar a la universidad y tiene padres con doble vínculo y dicen, pues estoy entre medicina y entre ingeniería, ¿no? Y entonces, si eligen medicina, los papás les dicen, ¿cómo medicina? Esa es una carrera muy larga. Además, vas a tener que estar cambiando gente y agarrando cosas asquerosas y ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y si agarra una ingeniería es, ¿qué no eres capaz de relacionarte con las personas? ¿Qué no eres capaz de...? ¿Qué no ves que sería mucho más padre que tú hicieras algo que ayudara más directamente a la humanidad que una ingeniería? Entonces, son estas personas que hagan lo que hagan, de todas maneras van a tener una respuesta negativa, independientemente de lo que elijan, ¿no? O les regalan dos blusas, una morada y una negra, ¿no? Se ponen la negra y, ay, no te gustó la morada, ¿verdad? Entonces, y si se hubiera puesto la negra hubiera sido lo mismo. Entonces, este tipo de familias, ¿no? En donde dan siempre un mensaje de negatividad a la persona, o también medios en donde el afecto es totalmente carente, ¿no? Y digo totalmente, o sea, que no lo reciben ni en el hogar, ni fuera de ni en las escuelas. Por ejemplo, el ambiente que ahorita estamos viviendo es un ambiente que creo yo que en los próximos años vamos a ver las consecuencias de lo que les está tocando vivir a nuestros niños, ¿no? Algunos niños tenían esta situación en la que en casa tenían un medio muy hostil, pero salían de casa y podían estar en escuela, recibir afecto o consejos de sus maestros, o a lo mejor tener amiguitos, o salirse, escaparse un poquito de esta realidad. Pero ahora que han estado confinados, muchos de estos niños están forzados a vivir en ocasiones con su abusador, en un entorno donde no hay nada de dónde sujetarse,
Entonces también estos individuos suelen tener pocas habilidades resilientes cuando se desarrollan en total aislamiento emocional, ¿no? Y bueno, no necesariamente son nada más estos factores, sino muchos otros factores que pueden fomentar la indefensión aprendida. Y también lo podemos ver, por ejemplo, en una sociedad entera. Y lo podemos ver ahorita en tiempo de elecciones. No voy a hablar de política, se los prometo, solamente es para ejemplificar. Es un, ¿por quién vas a votar? Y todos dicen, pues ya, o sea, pues es que unos son los mismos, los otros son peores y pues entonces, como de todas maneras yo pienso que mi voto o las acciones que yo pueda tener no repercuten en un verdadero cambio, entonces, ¿qué hago? Pues ya no hago nada, ¿no? Y me desentiendo del tema. Y un poco eso es la indefensión aprendida, si lo queremos ver de una manera global en una sociedad, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que sí podemos hacer para fomentar una resiliencia en los niños, pero también en nosotros, porque a veces creemos, o a mí me pasa, ¿no? Que decimos, ¿cómo fomentar en los niños? Y para los niños, digamos que todavía hay mucha salvación, ¿no? Si nos ponemos la pila. Pero también nosotros como adultos podemos hacer cosas que nos ayuden a ser personas más resilientes. Sí es verdad que los primeros años de vida son sumamente determinantes para el desarrollo de un individuo sano, pero todavía se puede hacer muchas cosas siendo adulto, ¿no? Y bueno, la resiliencia, como bien lo decía Fetito, que nada más es ese superpoder o esa superfuerza reservada para estas personas que han vivido algo sumamente catastrófico y tremendo en sus vidas y entonces sacan como esa fuerza y porque si ustedes googlean así como personas resilientes, ¿no? Les van a salir una serie de personajes que sí son muy resilientes, pero que a lo mejor no nos identificamos como personas con ellos. ¿Por qué? Porque no nos han pasado esas circunstancias tan extremas que ellos han vivido. Por ejemplo, nos pasan personas con alguna discapacidad, ya sea que hayan nacido sin extremidades, como Nick Busick, no sé si así se diga porque tiene como un nombre medio raro. Bueno, es una persona que nació sin extremidades, ¿no? Y que él ha encontrado como formas y que de hecho es una persona maravillosa dando conferencias motivacionales y demás, es un gran resiliente, ¿no? O personas con discapacidad que de la noche a la mañana por algún traumatismo o enfermedad o cáncer han perdido alguna capacidad física o de otro tipo y sin embargo a pesar de ello como que salen fortalecidos, ¿no? También está esta mujer que sobrevivió a un ataque de coche bomba junto con su mamá y de la noche a la mañana un brazo, 2 extremidades, tal, y ven la manera de salir adelante, de hacer su vida, de ser plenos, de disfrutar, de perdonar y tú dices, wow, o sea, esa gente sí que es resiliente, pero al mismo tiempo no nos hace clic en nuestra realidad, decimos eso, él es resiliente o ella es resiliente, pero pues no nos incluimos en esa realidad o no nos vemos espejeados en ello, ¿no? O personas con entornos sociales hostiles, ¿no? Bueno, recientemente ha estado lo de Israel, ¿no? Nos pasan gente que tú dices, wow, ¿cómo están viviendo en esa incertidumbre y siguen haciendo su vida, ¿no? Qué fuertes, qué valientes, ¿no? O bien personas que han estado en entornos, por ejemplo, de drogas o demás y que los vemos salir de ello y wow, ¿no? Personas que lo perdieron todo en un huracán o en una catástrofe. Igualmente, ¿no? O sea, es gente que podemos decir, wow, o sea, qué resiliente, a pesar de todo lo que le pasó y de todo lo que cambió su vida drásticamente, ahí están, ¿no? Luchando por lo que quieren, buscándole sentido a lo que están viviendo, ¿no? O personas que de la noche a la mañana, o sea, nacieron en la pobreza y dan este cambio, ¿no? A tener mucho dinero y tener mucho poder y tener una posición social que les permite muchas otras cosas, ¿no? Y a veces eso es lo que llegamos a admirar. Y sí, pudiéramos decir que es admirable, sin embargo, no es una realidad de todos, ¿no? Yo les puedo comentar que de primera mano, yo tuve grandes maestros en resiliencia, porque yo estuve trabajando como 5 años en el CRIT de Baja California Sur, y ahí las familias de niños con discapacidad a mí me enseñaron acerca de resiliencia y tuve la gran oportunidad de acompañar a gente en su proceso de reconstrucción
de gente que en un accidente falleció la mamá, falleció la suegra, falleció un hermanito, la persona que iba manejando quedó gravemente herida y la otra pequeñita que ya tenía una discapacidad salió todavía con secuelas de ello, ¿no? Y tú dices, ¿cómo te recuperas de algo así? Y ellos son mis grandes maestros. O mamás que sus hijos tienen enfermedades genéticas y recuerdo muy bien a una de las mamás que me decía, Laura, ¿tú qué explicación o qué sentido le puedes encontrar a que yo esté destinada a ver morir a uno a mis hijos por esta enfermedad genética, ¿no? Y tenía toda la razón. O sea, hay situaciones verdaderamente que nos parten por mitad y la resiliencia no únicamente está reservada para aquellos que emergen, ¿no? Como ave fénix, ¿no? De las cenizas y también está en esas personas que a pesar de su tristeza, que a pesar de las dificultades, logran adaptarse a esta realidad que les tocó vivir y logran seguir luchando al menos día a día, ¿no? A lo mejor no son estas personas que nos muestran en los videos maravillosos de YouTube, pero también son habilidades resilientes. ¿Y a qué voy con todo esto? Que la resiliencia es algo que puedes tener tú, por eso le pusimos este tema, ¿no? Que la fuerza esté contigo, refiriéndonos a que no te tiene que pasar un camión por encima para que seas resiliente. La resiliencia también puede ser algo más cotidiano, y aunque tenemos grandes ejemplos de resiliencia de casos críticos, también la resiliencia es algo que emerge día con día y que yo veo en consulta diario y que también para mí es tan maravilloso y tan bonito como aquellos otros ejemplos que me tocó vivir y acompañar en su momento con personas con discapacidad. ¿Qué pudiéramos decir de algo más cotidiano de la resiliencia? Por ejemplo, a mí me parece muy resiliente que aquellas personas que están viviendo una relación tóxica lo reconozcan y empiecen a buscar ayuda. O esas personas que están viviendo una relación codependiente y que se animaron a terminarla, que no contacten a su ex, por ejemplo. Para esa persona, a lo mejor nos parece poca cosa, pero a esa persona se le está yendo la vida por querer contactar a ese otro alguien con el que ella ligó su existencia de aquí, ¿no? en su cabeza, ¿no? Entonces, ese acto que para otros puede parecer tan pequeño es un acto resiliente, ¿no? O por ejemplo, la mamá que ya está harta, ¿no? De tener a su hijo en primero B y al otro en tercero C y al otro en segundo de secundaria, y que aparte está en la comida y aparte trabaja y aparte la casa y aparte no sé qué, y que ya está cansada y que ella de verdad quisiera, ¿no? Descansar de todo esto, y que todos los días dice, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y vuelvo a tomar como un respiro y me doy un descanso. Entonces, para esa mamá sobresaturada, sobrecargada, el hecho de, por ejemplo, tomar un respiro es un acto resiliente, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que nos estamos sintiendo ansiosos, que hay una opresión en nuestro pecho, que no estamos pudiendo resolver nuestro día a día, que estamos teniendo constantes accidentes, y el hecho de buscar ayuda o decirle a un amigo, eso puede ser un acto resiliente. O aquella persona que está fastidiada de su entorno laboral, ¿no? Que ya no puede más, que tiene un jefe horrible, que le habla feo, que lo trata mal, que no es el trabajo en el que se ve, y que tiene el valor de dejar como esta parte como segura para adentrarse en otro proyecto. Ese también puede ser un acto resiliente. Aprender algo nuevo, reconocer un error, cambiar mis hábitos, ¿no? Personas que a lo mejor siempre están comiendo pues lo que les da placer y lo que les encanta y tal, y de repente tienen que hacer pequeños cambios, y a lo mejor para algunas personas eso no es como wow, es la super resiliencia, ¿no? Pero yo creo que el aprender a reconocer la resiliencia en nuestra cotidianidad nos hace justamente entrenar nuestra resiliencia, porque esto no es algo que saquemos de la manga el día que nos toque el evento crítico, no es algo así como que tengamos súper reservado, ¿no? Y que cuando tengamos una situación crítica de repente, ¡fum!, la saquemos de nuestra manga y digamos, mira, aquí está mi resiliencia, y es una súper resiliencia. Más bien es algo que podemos alimentar todos los días, ¿no? No sé si con eso pudiera un poquito responder tu pregunta, Fetita. ¿Cuál de todas?
Pero sí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, digamos que vamos a hablar de la resiliencia como si fuera un músculo, que es algo más cotidiano, que no es algo así como tan lejano, ¿no? Que lo vemos allá de solamente las personas que pasan por algo súper crítico. No solamente esas personas pueden ser resilientes, todos podemos serlo, todos podemos entrenar nuestra resiliencia. Y volviendo al tema de las ratas. No, por favor, ya. Mi rata se quiere ahogar, ¿no? Justamente se ve que, bueno, las ratas que son expuestas diariamente a nadar un ratito, entonces son las ratas que tienden a sobrevivir por mucho más tiempo. Entonces sí, la respuesta sería sí. Entre más entrenemos nuestra resiliencia, más capacidad tendremos de, en un momento dado, si nos llega a pasar algo tremendamente fuerte, pues de tener esa probabilidad de salir bien librados de esa situación, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras cosas pudiéramos hacer? Y además que están ya avalados, porque una vez que se tomó interés a partir de la década de los 60, 70, 80, ¿no? Acerca de la resiliencia, pues empezó a buscar cuál era ese factor, ¿no? ¿Qué tenemos que ser? ¿Tenemos que ser Jedis para poder tener esa fuerza interna, o podemos ser el ciudadano promedio y también tener resiliencia? Pues bueno, después de mucho indagar se dieron cuenta que sí habían ciertas cosas que las personas resilientes suelen hacer, ¿no? Como por ejemplo, y esto también se lo podemos enseñar a los niños, ¿no? A los niños, entre más pronto empecemos, digamos, es mejor, ¿no? Pero no quiere decir que si no nos lo enseñaron de niños, pues ya no hay nada que hacer al respecto. Entonces, bueno, hay 10 cosas que podemos hacer para fortalecer nuestras habilidades resilientes. ¿Cuáles serían? La primera es tener una red social. ¿Qué quiere decir? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como vínculo colectivo. No, esas redes sociales, no. Bueno, nos pueden ayudar un poquito, digamos, porque son herramientas que sí nos pueden acercar un poco. A veces nos alejan, depende cómo las estemos empleando, ¿no? Hay algunas personas que las están empleando de una manera muy errónea, pero no me refiero a estas redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y demás, porque si ya le habían puesto palomita, no me refería a eso. Me refería a esta parte, a una red social de apoyo, ¿no? Como pueden ser amigos, familia, pareja, ¿no? Todas estas interrelaciones. Incluso pudiéramos hablar un poquito hasta de alguna mascota. Entra allí, entra dentro de, ¿no? La señora de las plantas también entra allí un poquito, ¿no? Porque al final nos estamos interrelacionando de manera emocional con ese otro, y en el encuentro de ese otro suceden cosas maravillosas, ¿no? Entonces, este apoyo, que idealmente tiene que estar nutrido por todos los anteriores, ¿no? Principalmente familia, amistades, y en el caso de que así se desee también el tema de pareja, ¿no? Es súper, se ha visto que el tener también unas relaciones estables en estas dimensiones, pues nos ayuda a sobrellevar los problemas, porque de alguna manera no estamos solos. Hay alguien que si no nos resuelve, al menos nos escucha o nos entiende, o de perdida, pues nos hace sentir acompañados en la desgracia, que a veces es lo que queremos, ¿no? O nos hace sentir escuchados, que es lo que necesitamos. Entonces, eso hay que fomentarlo en los niños pequeñitos. En el tema de desarrollo de los niños, el mexicano es como muy dejado. Yo creo que todo Latinoamérica es muy dejado. Vemos que algún niño tiene alguna dificultad de interacción o de lenguaje que va muy ligado a la parte de interacción social, y como que decimos, es que es un niño flojito, y lo dejamos, ¿no? Es que el niño es flojito, es que así es. Y no nos damos cuenta que pudiéramos hacer algo para facilitarle a ese pequeño esta interacción con el otro, porque sí es algo que va a repercutir en su vida adulta, ¿no? Entonces, pudiéramos ayudarle a mejorar sus habilidades comunicativas, sus modalidades de contacto, para que sea más fácil relacionarse y tener una interdependencia con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que pudiéramos hacer. Y ya de adultos, si sabemos que nos cuesta trabajo relacionarnos con otros, pues a veces sí hay que pues forzarnos un poquito, ¿no? A ir a esa fiesta, a aceptar esa comida, a invitar a esas personas, a compartir ese hobby,
con alguien más para que, no estoy diciendo que tengan que ser muchísimas personas, pero sí, de alguna manera, no estar completamente solo. Y bueno, ese sería como uno de los primeros puntos, ¿no? Hace poco estaba platicando con uno de mis pacientes y él se dio cuenta en este proceso de voltearse a ver, que es durísimo. Ayer ya me estaba reclamando, era más fácil cuando no veía todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo no puedo dejar de verlo. Una vez que abres los ojos o una vez que tú determinas que tienes que trabajar en ti, que tienes que voltear hacia ti y hacia tus necesidades, ya no puedes volver a como estabas, ¿no? Y entonces él me mencionaba, ¿no? Que tenía ya dificultad de relacionarse con su familia, había terminado la relación de pareja, tenía dificultades, o problemas graves, ¿no? Con la familia, no se podían ver ni en pintura, sus amistades también no les había dado como un seguimiento ni su lugar, sus relaciones laborales también estaban muy lesionadas, en fin, él se dio cuenta que está solo y esta soledad, claro que duele, porque dice, ¿de dónde me agarro? ¿No? ¿De dónde estoy sujetado? ¿Quién me tiende la mano? ¿No? Si me enfermo, ¿quién me va a llevar un tecito? ¿No? ¿Quién me va a hablar por teléfono? Y es una realidad a lo mejor dura para algunos, pero sí es importante que abonemos a relaciones que en algún momento dado nos puedan tender la mano, escucharnos, darnos un buen consejo o incluso decirnos qué güey estás, ¿no? Porque a veces eso nos hace falta. Bueno, el punto número 2 sería arte y creatividad. ¿Por qué arte y creatividad? No, ya me van a decir, yo no sé tocar la guitarra, o yo no sé dibujar, o yo no sé. No me refiero a esa arte en la que precisamente somos grandes artistas, sino que me refiero más a esa parte de arte en la que nos conectamos con nosotros mismos. ¿Por qué el arte? Incluso aquí en Vínculo Colectivo tenemos especialistas en arte terapia, ¿no? Oh, sí. ¿Y por qué es muy efectivo y por qué me gusta mucho? Porque el arte conecta a la gente consigo misma, porque para plasmar lo que sea, una idea, un pensamiento, un fragmento de tu vida, te tienes que conectar contigo mismo para expresarlo. Ya que te salga bonito es otra cosa, ¿no? Pero el punto de poder expresar mediante la pintura, la música, la composición, la poesía, en fin, lo que sea, tiene esta particularidad de voltearnos a ver a nosotros mismos, conectarnos con nuestros sentimientos y con momentos importantes de nuestra existencia y de cómo le estamos percibiendo, ¿no? Y por otro lado, la creatividad, es decir, hay personas que, quiero que ustedes sepan que aquí Ale y su servidora estamos los jueves en un grupo de duelo. Ah, sí. Sí. Y hay personas que nos abren su corazón y nos platican. Fíjate que yo viví 50 años con esta persona y siempre las cosas fueron de esta manera. Y hoy que no son de esta manera, pues entonces siento que la vida también se me ha acabado a mí. Y mis emociones son de tristeza, de enojo, de rencor, de reproche, de berrinche. Porque toda mi vida, 50 años al menos de mi vida, yo ya no sé ni quién soy, ¿no? 50 años de mi vida la viví a través de la otra persona, de la misma forma, con las mismas costumbres, con la misma rutina, con las mismas, y ahora no quiero hacerlo diferente y no puedo resolver mis problemas de una manera diferente, se me cierra el mundo porque toda la vida lo resolví a través de la otra persona, ¿no? Y entonces llega un momento en donde nos dicen, he empezado a resolver, fíjate que lo hice así, fíjate que lo hice asado, fíjate que retomé tal cosa. Y ahí está la creatividad, el salirnos de estos esquemas cuadrados, es decir, es que yo nunca me he acercado de esta manera a la gente, o es que yo nunca he participado en tales actividades, y es que yo jamás, ¿no? Y hasta te dicen, en mis 30 y tantos años, o en mis 40 y tantos años de vida, jamás he hecho tal cosa, y entonces ahorita me pides un cambio y no es así. Pues, aunque lleves toda la vida de ser así, cuando tienes un reto diferente que te modifica todo, pues tú tienes la oportunidad de ser creativo y aprender diversas formas de solucionar los problemas, ¿no? Y aquí es donde cabe la creatividad. Si no, hay gente que es muy resiliente y que es muy segura de sí misma. ¿Por qué? Porque dicen, yo voy a encontrar la manera de hacerlo. No me preocupa lo que esté pasando, porque pase lo que pase, yo voy a encontrar la forma de solucionarlo, ¿no?
Y es ahí donde la creatividad juega el papel súper primordial, ¿no? Y bueno, el punto número 3 habla, que está muy ligado a la parte de la creatividad, de la adaptación al cambio, ¿no? Y ojo, es muy diferente la adaptación al cambio y la aceptación de este cambio a la resignación al cambio, ¿no? Porque pudiéramos hablar, por ejemplo, de si tengo, por ejemplo, otro paciente, ¿no? que tengo que... Tiene muchos pacientes. No. Sí. Creo que me pareció una notificación acá, no sé si se pasó Instagram, pero síganos en Facebook. Todo bien, ¿verdad? Creo que sí. Ah, perfecto. Él tiene una situación muy adversa en cuanto a su desarrollo. Su mamá lo dejó de muy pequeño, su papá tiene problemas de alcoholismo, su familia es completamente disfuncional, él tiene una discapacidad, o sea, y si quisiéramos decir, ay, pues me resigno a esto que me tocó vivir, pues entonces eso no es resiliencia, el decir, ay, bueno, me tocó vivir aquí, pues aquí sigo haciendo mis cosas. No, de esa adaptación no estamos hablando, eso es más como una resignación. Estamos hablando de una verdadera adaptación en la que volvemos al punto, nosotros somos dueños de nuestro destino y entonces acepto que estoy viviendo en este entorno súper hostil, pero hago todo lo que está de mi parte para salir de esto. Y este chavo, les digo, lo adoro, le mando un beso. Y me atrevo a hablar de él porque pues él ha hablado de su vida, es paralímpico, le mando un beso. Y pues bueno, ahí tenemos puntos en donde a pesar de la situación adversa, digo, sí, la acepto, sé que de aquí provengo, disculpo lo que tengo que disculpar, pero todo lo que esté en mis manos para cambiar mi realidad lo hago. Y él lo ha logrado de manera maravillosa, ¿no? Y pues bueno, a esa adaptación nos referimos, no nos referimos a la resignación, ¿no? Bueno, el siguiente punto sería la inteligencia emocional. Sí se puede trabajar, ojalá que ya nos dieran en las primarias, ¿no? Esta asignatura. Inteligencia emocional, mejores asesorías, que en primera haya psicólogos titulados y especializados y no coaches. No hablemos de los coaches porque ahorita me descoso, ando con todo, ando bien filosa, no los tolero. Perdón. Bueno, sí, esta inteligencia emocional no se trata de no vivir las emociones, se trata de darles su lugar y gestionarlas asertivamente. Y bueno, de este tema pues nos podríamos agarrar largo y tendido, entonces nada más se los voy a señalar como así por encimita, pero bueno. Otro punto es proyectarse a futuro. Ciertamente no tenemos como el destino asegurado, pero en lo que a nosotros competa, sí está en nuestra obligación el saber qué queremos hacer si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y si, bueno, las cosas cambian en el camino, a lo mejor modifico un poquito el camino, pero la meta puede mantenerse, ¿no? O puede resignificarse, o puede modificarse por otra más importante para ese momento, pero el hecho de proyectarse a futuro también es un hábito resiliente, ¿no? Porque eso me da motivos, ay, ¿para qué estoy estudiando, por ejemplo, la maestría? ¿No? Ay, pues estoy tan cansado, es muy demandante, me siento muy estresado, pero ¿para qué lo hago? Bueno, porque quiero obtener esto, para dedicarme a lo que me gusta, para hacer lo que, ¿no? O bien estas personas que todos los días, y que yo admiro grandemente, que todos los días toman un transporte por horas, ¿no? Y se someten al metro, y ya vimos lo que pasó en la línea 12 y con todos los peligros, y dicen, híjole, todos los días, y parecía que están viviendo el día de la marmota, ¿no? Como un día es igual al otro y viven lo mismo una y otra vez, y que de repente así como que ya están viviendo en automático. ¿Para qué? No lo saben. ¿Cuál sería la diferencia? El tener un proyecto en mente, en por qué hago lo que hago y por qué todo este esfuerzo está valiendo la pena, ¿no? Y bueno, sí, de hecho, sobre eso, Adri nos vuelve a comentar. Lo más reciente, justamente, el metro que se cayó. En ese momento entrevistaron a un chavo que su esposa estuvo en el accidente. La sacaron y la llevaron al hospital y le estaban amputando una pierna y su suegra estaba debajo de los escombros ya fallecida. Y me sorprendió ver al chavo hablando del tema, a lo mejor en expectativa, me puso a pensar.
Sí, sí, definitivamente es algo que nos pone a pensar, híjole, ¿yo cómo reaccionaría ante una situación así? Yo te diría, en algunas ocasiones, y sobre todo cuando sucede recién la crisis, y no me dejarán mentir las personas que han pasado por alguna situación complicada, los primeros momentos como que entra un cerebro automático que nos dice más o menos qué hacer, ¿no? Y hay algunas otras personas que también de primer momento entran en shock y no reaccionan en absoluto, ¿no? Pero digamos que la resiliencia va más allá sí importa como la reacción en el momento, pero sobre todo importa lo que haces con lo que te sucedió, porque aunque en el momento te desbordes y tengas como una sobrereacción, ¿no? Una reacción a lo mejor no tan asertiva en el momento, lo que haces con lo que te sucedió después de ello es lo que nos va a hablar más de tus habilidades resilientes. Pero sin duda hay personas que desde el primer momento ya están reaccionando de una manera muy asertiva, como queriendo resolver, como haciendo lo que tienen que hacer, gestionando rápidamente y demás, y eso es maravilloso y admirable, y ojalá que nosotros con estas actividades diarias y con estos actos de resiliencia diaria, si en algún punto de nuestra vida tenemos que vivir algo así, pues que nos sirva para hacer frente a ello, ¿no? Y pues bueno, otro punto sería más gratitud que queja, ¿no? A veces sin darnos cuenta estamos como que quejándonos de absolutamente todo, que de la casa, que de las cuentas, que de los pequeños accidentes que pueden estar en el día a día y demás. Y sí, o sea, se vale en algún punto como tener esta catarsis de cosas que nos molestan, pero no olvidarnos de que por cada cosa que nos quejamos posiblemente hay 2 o 3 más de las cuales hay que agradecer lo que tenemos y la posibilidad que tenemos de modificar nuestro rumbo, porque si estamos aquí es porque tenemos una oportunidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y otro punto que ya les había mencionado sería el sentido del humor. A veces en redes te metes y como que todo el mundo ya está como súper hostil, no puedes tomar nada a broma, todo tiene que ser como en serio, todo tiene que, ¿no? Y a veces como que relajarnos un poquito, dejar pasar cosas, tomar las cosas con humor, no tomarlas personales, nos puede ayudar muchísimo a fortalecer nuestras habilidades resilientes. Otro punto sería el pedir ayuda, ya sea a nuestros familiares, a nuestra pareja, ¿no? A nuestros amigos y, ¿por qué no? Psicoterapia, ¿verdad, Befetito? Por favor, en Vínculo Colectivo tenemos a la mejor red de psicoterapeutas, incluyendo a Laura Selma, que de hecho por ahí va teléfono. Gracias, Betito. Entonces, pedir ayuda, el saber cuando las cosas nos rebasan, o sea, la resiliencia no nada más está en yo puedo con todo, échenme el que sigue y demás, sino también está en el, oye, necesito de verdad hablarlo con alguien, sacar esto, resignificar esto, y a lo mejor no puedo solo, ¿no? Y se vale, el pedir ayuda nos fortalece. El punto número 9 es uno que me gusta mucho, es la empatía. Yo creo que… ¿Como casi ni se le da? Yo creo que, fíjate que he estado pensando por qué me cuesta luego tanto trabajo hablar con las cámaras, y es porque no recibo como esa retroalimentación que a mí me encanta en terapia, ¿no? Que es estos gestos, estas palabras, estas reacciones que a mí en la personalidad me dan mucha pauta, ¿no? Para formular cosas, ¿no? A mí eso me fascina y… Por eso si la ven que está volteando tanto es porque para ese lado estoy yo. Sí, porque… busco mucho esta parte de la empatía, y creo que al buscar esta empatía nos hace también que a su vez la gente sea empático con nosotros, ¿no? A veces nos sentimos incomprendidos y es porque posiblemente vamos por la vida también sin querer hacer el más mínimo esfuerzo de comprender a otros, ¿no? Entonces, bueno, creo que definitivamente es un punto a trabajar. Y por último, ya vi que están viendo el reloj, y sería la capacidad de reconstruirnos a partir de nuestras pérdidas. Y este punto creo que sería el punto que resume la resiliencia, que es esta capacidad de reinventarnos con lo que quedó, con lo que hay, aceptando nuestras carencias, nuestras fallas, nuestros dolores, nuestras tristezas, y con todo ello aprender a construir algo que valga la pena vivirlo. Y entonces a mí me gustaría por último darte el mensaje de que la fuerza te acompañe, de que la fuerza esté contigo, pues para que te puedas voltear a ver
que la fuerza esté contigo para que puedas reconocer tus errores y para que puedas enfrentar todos tus miedos, para que puedas pedir ayuda, que tengas esa fortaleza para aceptar tus derrotas, para vivir tus pérdidas, para perdonar las traiciones, para aceptar quién eres y de dónde vienes, esa fuerza para reinventarte y vivir tu vida como mereces y como quieres vivirla. Y pues bueno, espero que esos puntos les hayan sido de utilidad para que tengamos ya como un caminito, ¿no? Y podamos ser personas con esa fuerza interna y esa capacidad resiliente. Perfecto. Pues bueno, creo que varias ratas de varias personas, incluyéndome, se ahogaron, se levantaron, se choquearon, se quedaron idas. Okay. Pero qué grandes herramientas nos has dado. Creo que la resiliencia es algo de lo que se habla constantemente y se dice, sí, es que es resiliente. Y resiliencia, hija, resiliencia, pero muchas veces no sabemos ni cómo se come, ¿no? Entonces, no es como algo al ahí se va, es algo que se lleva a su trabajo porque se lleva una confrontación a uno mismo, un cambio de hábitos, un cambio de vida. Entonces, vale la pena si quieres estar bien. Así que, si quieres estar bien y practicar la resiliencia, ahí está el número de Laura Selma, que da sesiones, obviamente, psicoterapeuta estrella, y si no, en Vínculo Colectivo también tenemos muchos terapeutas profesionales excelentes que te pueden ayudar en esto, tanto para niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, familias y parejas. Entonces, no se queden en su zona de confort y salgan, que no tengan miedo. Así es. Y bueno, ya por último, decirles que cada uno de nosotros tenemos una fórmula para nuestra resiliencia. Entonces, si tú quieres encontrarla, voltéate a ver a ti, trabaja en ti mismo, si quieres por tu cuenta y de una manera pues aún más profunda, pues de la mano de un psicoterapeuta, pues qué mejor, ¿no? Entonces encuentra tu fórmula de resiliencia y de fortalecer tu resiliencia. Este es un tema que definitivamente no puedes dejar pasar o para después, es algo que te ayuda todos los días a disfrutar tu vida, a vivir lo que quieres, a perseguir lo que deseas, a aceptar todo lo que tú tengas que aceptar y bueno, cada uno tiene diferentes formas de hacerlo. Entonces, no tengas miedo de una terapia o de hacer todas esas actividades. Va a valer la pena y no te vas a arrepentir. Perfecto, pues con eso terminamos y justamente mañana también vamos a tener una plática con nuestro querido Pepi, Antonio Contreras, sobre los ciclos de la pareja. Entonces va a estar muy interesante. Nos vemos a las 5 de la tarde, igual Instagram, Facebook, y compartan, pregunten y echen el chisme, nos gusta. Así es, nos vemos, gracias por su atención, besos, linda noche. Corto, largo, dice.